Hola, ¿cómo están? En este video nosotros vamos a aprender a estructurar un proyecto separándolo en tres capas, ¿ya? Vamos a tener una capa de acceso a datos, una capa de regla de negocios y una capa de interfaz del usuario, eso en C Sharp, ¿ya? Nosotros vamos a abrir Visual Studio 2015, creamos un nuevo proyecto, vamos a archivo, nuevo proyecto. ¿Ya? El proyecto que vamos a crear va a ser de aplicación de formularios Windows y el nombre que le voy a dar va a ser Proyecto Fernando. Le voy a colocar de esta manera el nombre. Esto es importante, ¿no? Seleccionar que sea aplicación de formularios Windows y el nombre, ¿no? Aquí está crear directorio para la solución, le damos a aceptar y ya nos ha creado el proyecto de aplicación de formularios, ¿no? Y este formulario 1 es un formulario por defecto que viene dentro de este proyecto. Ahora vamos a crear las dos capas más, agregar nuevo proyecto. Estas dos capas van a ser de librería de datos, bibliotecas de clases. La primera se va a llamar capa AD. Este nombre lo tenemos que poner tal y como lo estoy colocando yo aquí para que podamos trabajar con el código que me genere nuestro proyecto, ¿no? El generador de código. Le doy a aceptar. Esta es mi capa D. Ahora agregamos un nuevo proyecto. Agregar nuevo proyecto. También librería de clases y le vamos a poner capa RN. Tal y como estamos consignando aquí, ¿no? Le damos a aceptar. Ya tenemos capa acceso a datos, capa de la regla de negocios y mi interfaz del usuario que puede tener el nombre que ustedes deseen. Aquí le colocamos el nombre que ustedes deseen, ¿ya? Ahora, esta clase que viene por defecto acá la vamos a eliminar. Eliminar. Ahora, el proyecto o la interfaz de usuario va a acceder o va a hacer uso de la regla de negocios. Y la regla de negocios va a hacer uso de nuestra capa de acceso a datos. Entonces, acá en referencias, le damos a agregar referencia, proyectos. Seleccionamos capa de la regla de negocios. Y en la capa de la regla de negocios, en referencias, agregar referencia, añadimos a la capa de acceso a datos. Listo. Ya hemos encadenado para que las referencias entre estos tres proyectos estén correctamente indicadas. Ahora, nuestra capa de acceso a datos va a tener una sola clase que yo se la voy a proporcionar en una carpetita, en un enlace abajo de este video. ¿Ya? Aquí le damos clic derecho, agregar elemento existente. Yo les voy a pasar una carpetita que va a tener de nombre código y dentro está esta clase para la conexión a PostgreSQL. ¿Ya? Ahora, esta clase solamente me controla los aspectos generales para la conexión. En referencias yo tengo que añadir el driver o el controlador para conectarme a PostgreSQL. Para esto doy clic derecho, selecciono administrar paquetes NuGet y aquí busco, en examinar, busco PostgreSQL. Acá nos falta la T. Ahora, ¿cuál de estas librerías vamos a utilizar? Vamos a utilizar la segunda. Le damos instalar. Acá tenemos que esperar un par de segundos hasta que se descargue la librería. Esto lo hace en línea. Tenemos que tener sí o sí conexión a internet. De esta manera ya tendríamos que poder conectarnos a nuestras bases de datos de Postgres. Esperamos un par de segunditos, ahí lo está descargando.
Esto ahí ya me sale de advertencia para los cambios, le damos a aceptar. El momento en que termina, aquí en referencias se nos tiene que añadir NPG SQL, se nos tiene que añadir esa librería. ¿Ya? Esperamos un par de segundos, sigue realizando la instalación ahora, la descarga e instalación. Esto va a depender mucho también de la velocidad de nuestra conexión, pero por lo general no es mucho el tiempo que va a tardar en realizar la descarga, ¿no? Cuando nos vamos a dar cuenta, enseguida nos va a mostrar un mensaje y aquí en referencias tiene que añadirse. Bueno, aquí está aceptar y ya ha procedido a instalar, ya está aquí la librería NPG SQL. Listo. Con esto ya está lista nuestra capa de acceso a datos. Algo más, si yo doy doble clic en la conexión me va a salir aquí un par de errores. Nos falta una referencia más. Lo que pasa es de que de la capa de acceso a datos vamos a leer las variables para conectarnos a nuestra base de datos desde la appconfig que está en el proyecto de la interfaz del usuario, ¿no? Este es un archivo XML en el cual vamos a tener nuestra cadena de conexión. Pero para poder acceder al archivo de configuración, a este appconfig, nosotros tenemos que venir aquí en referencias, agregar referencia, y buscamos dentro de los ensamblados, system.configuration, ¿ya? Vamos a buscar, tiqueamos, damos a aceptar y listo. Con esto ya tendría que reconocerme todo, tendríamos que tener sin errores a la clase CL conexión PGSQL, ¿ya? Ahora ya está lista esta capa. Vamos a la capa de la regla de negocios. En esta capa van a ir todas las clases que me van a realizar alguna operación de regla de negocios dentro de nuestro sistema. Acá solo les voy a pedir que añadan una por defecto. Vamos a decir agregar elemento existente, y esta también va a estar en la carpetita que yo les voy a pasar. Es esta clasecita XNumCore. XNumCore me hace una administración general de los números correlativos de cada una de las tablas, ¿no? Esto se lo puede hacer con un campo que se genere automáticamente, ¿no? Autonumérico, pero es mejor tener el control más manual. Bueno, esa es la preferencia mía. Y acá se lo va a hacer de esta manera. En esta tabla se va a ir manejando qué tabla tiene qué correlativo, ¿no? Y si tenemos 10 tablas, tendríamos que tener 10 registros ahí en esa tabla. Esta generación se hace automática, así que no va a haber, no vamos a tener algún problema. Solo añadimos la clase y listo, ¿ya? Esta tabla XNumCore, aquí que es clase, también tenemos que añadirla como tabla dentro de nuestra base de datos, ¿ya? Pero a continuación ya les voy a explicar cómo armar nuestra base de datos y ahí nosotros vamos a añadir esta tabla XNumCore que me va a manejar los correlativos. Aparte, tenemos que colocar ahí las tablas que correspondan a nuestra base de datos en sí, ¿no? Bueno, ya está XNumCore. Ahora, lo único que me falta vendría a ser el archivito de configuración. Este archivito de configuración de la aplicación tiene formato XML, ¿ya? Y aquí nosotros podemos añadir variables para que podamos leerlas cuando se esté ejecutando nuestra aplicación, ¿no? Eso es su nombre, la función que tiene, es un archivito de configuración, ¿no? Aquí van configuraciones generales, valores de variables que nosotros podemos modificar mediante un editor de texto sin la necesidad de modificar el ejecutable, ¿ya? Entonces aquí voy a copiar las llavecitas que tenemos que tener aquí. En App Settings tenemos que nosotros añadir estas claves. App Settings, y añadimos estas claves para conectarnos a nuestra base de datos, ¿ya? Aquí
A continuación de Startup pegamos y estas vendrían a ser las llaves. SB es el servidor, PT es el puerto de conexión, Postgres por defecto tiene el 5432. El usuario, aquí estamos usando Postgres nomás. El password, bueno, como estamos desarrollando, acá lo estamos mostrando el password sin encriptar, ¿no? Pero esta no sería una buena práctica. Tendríamos que posteriormente utilizar algún método para encriptar este password, ¿no? El password de Postgres es UAJMS. Y la base de datos a la que nos vamos a conectar se va a llamar Proyecto Fernando. A ese nombre le voy a colocar a mi base de datos. Y bueno, listo. Con esto ya está estructurada nuestra aplicación en tres tablas, en tres capas, perdón. Ahora venimos aquí a nuestro formulario por defecto. A este formulario por defecto le vamos a cambiar de nombre, le vamos a poner FRM principal. ¿Desea cambiar el nombre lógico y el físico? Sí, seleccionamos. ¿Ya? Ahora, para que nos reconozca la librería .NET tenemos que jalar nosotros. Aquí en referencias no hay todavía la referencia .NET La manera más sencilla de hacerlo es directamente jalar un botón de este panelcito .NET que es el que hemos instalado. Jalamos un botoncito y ya tendría que añadirse esta librería dev component .NET 2, ¿no? Con eso nosotros ya tenemos listo nuestro proyecto para empezar a trabajar. A partir de aquí empieza ya el proyecto de Proyecto Fernando, estaría listo para que nosotros generemos código y lo añadamos a este proyecto, ¿ya? Lo voy a hacer correr con F5, no tendría que haber ningún error para la ejecución. Y aquí nos lanza este formulario, que es el formulario 1 principal, con un botoncito, ¿ya? Ahora, en Postgres, nos vamos a Postgres, al pgadmin. Nos pide el usuario inicialmente, bueno, aquí yo ya había logueado anteriormente. A tengo que crear la base de datos para mi proyecto, ¿ya? El nombre de la base de datos lo voy a llamar Proyecto Fernando. Este es el mismo nombre que hemos puesto en nuestro archivito de configuración, si no recuerdan, ¿no? Venimos aquí, vamos a ver los settings. Aquí tiene que decir Proyecto Fernando. Esta es la base de datos que va a buscar el proyecto. Entonces, en PostgreSQL también tiene que decir Proyecto Fernando la base de datos, ¿no? Los demás parámetros los vamos a dejar por defecto. Colocamos guardar y ya se nos crea la base de datos. Va a tardar ahí un par de minutos. Aquí está la base de datos Proyecto Fernando. Ahora vamos a abrir herramientas, seleccionamos Query Tool. Por el momento no tiene absolutamente nada esta base de datos Fernando, ¿no? Venimos a Schemas Public. Vamos a ver aquí abajo las tablas. Está vacío, no hay nada, ¿ya? Ahora, hay dos tablitas que nosotros tenemos que crear. La primera tablita es esta XNumCore, que ya les voy a pasar también el script para crearla, ¿ya? Esta tablita tiene dos campos que me manejan los correlativos, eso ya los había indicado. Ahora ejecutamos con F5 y ahora en tablas ya tendría que actualizarse ya, ¿no? Actualizamos, ya tenemos una tablita XNumCore, ¿ya? Ahora borramos el contenido de nuestro script y vamos a añadir el otro script. Esta es una tablita de ejemplo que nosotros vamos a crear, ¿ya? Es la tabla aPerson, es una tabla persona clásica, solamente que aquí estamos utilizando
alias para poder nominar a esta tabla. ¿Ya? Aquí dice create table public a person. Estos son los campos que tiene. He tratado de colocar campos variados. Por ejemplo, hay character varying, hay columnas de tipo date, tenemos boolean, tenemos time, ¿no? Que vendrían a ser los tipos de datos más usados. Podemos aumentar alguno. Por ejemplo, un número de lo que sea, ¿no? Número de NIT. Ya este más vamos a aumentar un valor numérico. Podemos aumentar los campos que ustedes deseen. Lo importante es crear, ¿no?, el campo. La tablita es una tablita solamente para prueba. Los tipos de datos básicos que podemos utilizar son character varying para cadenas, date para fechas, time without time zone para hora. Bueno, pueden verificar los tipos disponibles para PostgreSQL, ¿no? Pero estos básicos, el boolean y demás, el integer, son los más usados, ¿no? Los que utilizamos con más frecuencia. Entonces, hacemos correr nuestro script. Con F5 y ya se ha ejecutado. Venimos a tablas, refrescar. Ahora tenemos dos tablas, a person y xnumcore. Algo importante que me cabe mencionar. Ya, yo utilizo estos alias que tienen cierta nomenclatura. Por ejemplo, las tablas todas las coloco de 7 dígitos. Esto para que los scripts que yo vaya a crear, ya sea para ejecutar en cualquier lenguaje de programación, también no sean demasiado irregulares, no tengan un formato de tabulación y demás que sea bien ordenado, ¿no? Los campos igual, ¿no? Aquí, por ejemplo, a las llaves primarias, esto es importante para el generador de código, las hago iniciar con la letra P y todos los demás campos con la letra C. Ahora, cuando tenemos una llave foránea, hacemos iniciarla con la letra F. Ahora, lo demás, la longitud del campo no importa, pero acá yo he tratado de colocar valores. Por ejemplo, aquí los primeros dígitos corresponden a la tabla y los 6 últimos corresponden a la descripción de lo que va a contener el campo, ¿no? Pero esto, bueno, simplemente como comentario los dejo, ya está creada la tabla. Es bueno utilizar este tipo de nomenclatura porque nuestro código termina más ordenado, ¿no? Y no es irregular. A veces es un poco difícil hasta identificar errores cuando tenemos muchas tablas, tenemos muchos campos, ya se nos complica un poco, ¿no? El poder detectar inclusive dentro de tanto texto que nosotros vamos a tener de nuestro código algún tipo de error, ¿no? Bueno, ya está creada la tablita. Hasta aquí queda este video. Con esto ya estamos listos nosotros para poder utilizar el generador de código y vamos a generar una clase para esta tabla a person, y también se va a generar un formulario que ya va a realizar las operaciones básicas, ¿no? Esto es lo que va a ser nuestro generador de código. En base a esta información que vamos a tener de la tabla, va a generar una clase para la regla de negocios y va a generar un formulario para nuestro interfaz del usuario. Bueno, hasta ahí con este video. Nos vemos en el siguiente, donde ya vamos a utilizar el generador de código. Chao.